Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. En esta oportunidad, en esta edición, estamos con el embajador de Israel en nuestro país, David Daddon. Muchísimas gracias por estar con nosotros, embajador. Gracias, Matilde. Gracias por estar aquí en CNN Chile. Luego lo hemos querido invitar porque acaban de finalizar las negociaciones de paz entre Palestina e Israel sin soluciones positivas. Se había puesto abril como plazo, sin embargo, después de 9 meses de negociaciones, nuevamente la paz terminó en un proceso más agónico y en un fracaso para ambos. ¿Qué significa terminar sin ningún acuerdo nuevamente, embajador? Yo creo que no se termina la esperanza. Es decir, estamos en una crisis actualmente por la reconciliación que hubo entre Hamas y el Fatah en la autoridad palestina. El tema es que estamos en un cruce de camino. Es decir, los palestinos ahora deben escoger si van al camino de la paz o si van a otro camino, porque con el Hamas en el poder, esa coalición con un partido, una organización que promueve la destrucción de Israel y también tiene una política de terrorismo, ese no permite avanzar y ojalá que esa reconciliación sea algo que nos sorprenda. Es decir, que el Hamas decide reconocer el derecho de Israel de existir como el cuartet le ha puesto como condición para reconocer al Hamas, y entonces eso sería positivo. Ahora, claro, Hamas fue reconocido por Mahmoud Abbas el 27 de abril. Justo cuando ya se estaba terminando el periodo de estas negociaciones, lo hace el mismo día en que él habla y reconoce el holocausto judío y hace un reconocimiento a las víctimas y a las familias del holocausto, en un poco un balance que da para un lado para Israel y también para su lado se acerca a Hamas. Pero este es un proceso de paz que lleva 9 meses, del que aquí los chilenos conocimos poco por la realidad que teníamos, la contingencia local, pero no fracasa por el último día. Es un proceso de paz que tuvo 9 meses, donde Estados Unidos jugó un rol preponderante. La política exterior de Estados Unidos, a través de John Kerry, se estaba jugando un reconocimiento internacional que nuevamente no lo tuvo en política exterior. ¿Cómo fueron estos 9 meses? ¿Hasta dónde se logró avanzar? Y bueno, llegamos al final, que fue la piedra de tope con Hamas, pero finalmente fue un proceso de paz que, digamos, fuera esperanzador, o siempre tuvo estas trabas. Yo diría esperanzador. ¿Por qué? Porque hubo logros durante esos meses. Nos hemos acercado uno al otro y hay una manera de saber si hay progreso en una negociación, es cuando las dos partes se ponen nerviosos. Porque si se ponen nerviosos, es decir que ya están en camino a hacer concesiones. Y es lo que pasó durante ese proceso, y por eso yo creo que si el Hamas aprovecha esa reconciliación para apoderarse de toda la autoridad palestina, es malo. Pero si el Hamas cambia su ideología y acepta de reconocer a Israel, Israel está dispuesto a retomar inmediatamente el proceso de negociaciones, y a base de todas las negociaciones anteriores que hemos tenido, como el año 2000, el año 2007 y lo que usted menciona en 2011, se puede llegar a un acuerdo de paz en un lapso de tiempo bastante corto. Bueno, pero recapitulando para que a la gente le quede claro, lo principal es que jamás reconozca el Estado de Israel, la existencia del Estado de Israel, y que no... y deje el terrorismo. Y sí, deje lo que ustedes califican como el terrorismo. Ahora, ¿qué estaba dispuesto a entregar Israel a Palestina? Y nosotros, en ese proceso de negociaciones, queremos entregarle un Estado. Es decir, que tengan un Estado verdadero, un Estado reconocido por Israel, que tengamos una vida de vecinos
rica económicamente, socialmente, culturalmente, que vivamos en paz. Eso es, yo creo, lo que más suena Israel y también los palestinos. Pero serían siempre en la base de dos estados. Es imposible hablar de un estado binacional. Por supuesto que serían dos estados, porque el pueblo judío tiene derecho a tener su propio estado judío y el pueblo palestino tiene derecho de tener su propio estado independiente palestino. Es decir, cada uno de los pueblos tiene el derecho de tener su propia autodeterminación. En ese sentido, bueno, siempre se ha acusado a Israel que se avanza en esta construcción de asentamientos quitándole territorio a Palestina. Se habla de los territorios ocupados. ¿Qué compensación ofrece Israel a esos territorios ocupados? El tema de los asentamientos no va a ser un obstáculo para la paz, por la razón más sencilla del mundo. Es que los grandes bloques de asentamientos que son pegados al territorio actual de Israel, nosotros estamos dispuestos a entregar a los palestinos una contraparte territorial por ese territorio. Son alrededor de 3.5% del territorio palestino. Entonces, ¿y Palestina estaba de acuerdo? Porque de acuerdo, a mí me dicen que me vaya de mi casa, a mí me gusta mi casa, no sé si me quiero ir. No, pero no es su casa, porque antes en esos lugares no había ninguna construcción. Es decir, Israel construyó. Al contrario, el territorio que Israel quiere otorgar dentro del territorio israelí, quiere otorgar a los palestinos, acercará los dos componentes del futuro Estado palestino, la Cisjordania y Gaza. Y conviene a los palestinos en las negociaciones de Camp David en el año 2000, cuando en Estados Unidos Bill Clinton era el presidente y había el primer ministro Ehud Barak y Yasser Arafat, el presidente de la autoridad palestina, aceptaron, todas las partes aceptaron ese principio de swap, de intercambio de territorio. Y sobre todo esa base se está construyendo y se ha construido esta negociación. ¿Cuál fue el rol de Estados Unidos? ¿Cómo podría calificar usted el rol de Estados Unidos y de John Kerry como mediador cuando él alertó que Israel se arriesga, a degenerar en un estado de apartheid con ciudadanos de segunda clase? Sí, pero él se disculpó después de esa frase, porque Israel es un estado de derecho, democrático, el único estado democrático de Medio Oriente. Los palestinos en Israel tienen más derechos que en los propios territorios palestinos. ¿Pero ustedes se sienten cómodos con un negociador y en particular así? Las mujeres, ¿perdón? ¿Ustedes se sienten cómodos con un negociador que haya expresado esta frase? No, yo creo que eso fue un error, lo reconoció, dijo que no era correcto. Entonces yo creo que su contribución de John Kerry personalmente al tema, la ayuda que él aportó a las negociaciones es extraordinaria, y estaremos siempre agradecidos por el esfuerzo que hace Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos se involucró mucho más que en el pasado en las negociaciones de paz, por el hecho de que Estados Unidos cree que un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos va a debilitar todos los grupos radicales como Al-Qaeda, como el Jihad Islámico, como todos esos grupos que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Entonces, por eso Estados Unidos se involucra en ese proceso. Entonces, el gran derrotado además es Estados Unidos. Todavía, ese proceso todavía no se ha terminado. Nosotros no bajamos los brazos. Nosotros pensamos que realmente debemos insistir para llegar a la paz con los palestinos. Es un interés nacional. Por supuesto que hay que tomar las cosas de una manera relativa. La gente piensa que cuando va a haber paz entre Israel y los palestinos, ya va a llegar la nirvana, la serenidad y la paz en todo el Medio Oriente. No es así.
el problema, el conflicto israelí-palestino es un componente muy pequeño de lo que está pasando en Medio Oriente. Hoy en día la destabilización del Medio Oriente viene de la situación en Siria, de la situación en Irak, de la situación en Afganistán, de la situación en Egipto. Eso, es decir, hay explosiones de violencia en todos lados, hay temblores en toda la región que no tienen nada que ver con Israel y los palestinos. Así que cuando vamos a tener paz con los palestinos, hay que recordar que la amenaza más importante sobre la sobrevivencia de Israel va a seguir es Irán. Irán va a seguir amenazando a Israel, pero va a tener mucho menos poder de perpetrar sus planes contra Israel, porque tendremos paz con el país vecino, Palestina, la futura Palestina, que no será más aliado de Irán. Ahora, ¿cuán posible? Usted decía que cuando se ponen nerviosas las partes es porque ya están cerca de un acuerdo de paz. Sí. Ahora se pusieron nerviosos Mahmoud Abbas y Benjamín Netanyahu. Para ellos, firmar la paz es, por todas las razones que conocemos, por los grupos radicales que hay de un lado o del otro. Si no, recordemos lo que pasó con Rabin, lo que ha pasado con el presidente anterior de Egipto. ¿Siente cada uno de estos líderes que firmar la paz es firmar también su sentencia de muerte? Es una pregunta muy importante, porque creo yo que al fin del día, para entender por qué, aunque Israel hizo tantas concesiones, aunque estamos a punto de llegar a un acuerdo de paz, siempre cuando eso ocurre, Mahmoud Abbas o anteriormente Yasser Arafat desaparecen. Es decir, llega el momento de la firma y se van. Yo creo que sí existe ese Netanyahu hecho. También lo vetó el 2011. No, pero Netanyahu no tiene ningún temor. El tema del asesinato de Rabin era un tema muy puntual de una persona que hizo eso. No existe un grupo o un movimiento así como existe en el campo palestino o en el campo del Islam radical en general, que puede amenazar a un primer ministro. No creo que haya un primer ministro de Israel que va a hesitar a firmar porque tiene miedo por su vida. Pero sí, del otro lado sí. Es decir, entiendo perfectamente. ¿Y de dónde provendrían las amenazas para ese sector? Jamás lo van a matar. Irán, si jamás no logra matarlo, Irán lo va a matar. Ese es el tema. Es decir, se necesita mucha valentía. Realmente yo considero con mucha prudencia de no ir rápidamente a condenar a Mahmoud Abbas porque no firma. Yo entiendo ese componente humano de un hombre que tiene miedo de firmar porque lo van a matar. Entonces, ¿es un conflicto que no tiene solución? Puede tener solución, porque la valentía es considerar el interés de su pueblo más allá de su interés personal. Es decir, ese es un sacrificio. Por eso hay el premio Nobel, por eso hay el reconocimiento internacional. Es inmolarse, finalmente. Es inmolarse para inmortalizarse. Embajador, el próximo 24-25 de mayo va a viajar el Papa Francisco a Tierra Santa. Sí. ¿Qué significa esa visita? Un Papa mediático como es el Papa Francisco, que no le tiene miedo a las palabras y donde mediáticamente Israel es el enemigo. Y tal vez Palestina ¿Por son qué es el enemigo? En el concierto internacional se les ve tal vez a los más débiles como las víctimas. ¿Cómo ven ustedes esa visita? Quiero nada más decir, ¿por qué en la comunidad internacional hay más apoyo a los palestinos que a Israel? Le voy a decir simplemente por qué. Porque hay 56 países árabes, musulmanes, de los cuales 22 países árabes. En la arena internacional es mucho más fácil juntarse a 56 países que juntarse a un país.
Es decir, es mejor enojar a un país que enojar a 56. Por eso siempre en la ONU tenemos problemas porque estamos aislados, aunque tenemos derecho. Por ejemplo, el Consejo de Derechos de la Mujer en la ONU admitió a Irán ahora como miembro una cosa que no era pensable en un mundo normal. Se nos está acabando el tiempo, embajador, pero viendo la visita del Papa en este escenario en que, claro, tiene mejor prensa un sector que el otro, ¿cómo ve usted esta visita y qué puede representar en términos también mediáticos? El verdadero contexto de esa visita es que el Papa, la autoridad moral más importante del mundo católico, visita a Israel y a la Tierra Santa. Ese es siempre para Israel un evento muy importante. Es un evento que yo diría, se puede comparar con la visita del presidente de Estados Unidos y mucho más, porque es la visita más importante de una persona al Estado de Israel. Y que lleva el foco ahí todos los problemas y todas las esperanzas. En particular, no creo que tiene algo relacionado con el conflicto, que es realmente un detalle en ese viaje. Yo creo que el hecho es que ese Papa es un gran amigo del pueblo judío, ya que cuando estaba en Argentina como cardenal tenía relaciones extraordinarias con las autoridades religiosas y con la comunidad judía. Entonces hay una relación de química entre el pueblo judío y ese Papa, y por eso creo que va a ser un viaje que van a recordar por mucho tiempo. Embajador David Daddon, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Podríamos haber seguido hablando muchísimo más. Lo faremos tal vez en una próxima ocasión para tal vez analizar esta visita ya del Papa Francisco. Muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile. Gracias, Matilde. Y ustedes sigan en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos.